Esta es una mesa que se llama Michel Foucault y vamos a tener dos ponencias. Fernando Aguilar Sarabia nos está acompañando desde Argentina. Él es investigador de la Universidad de San Simón y es candidato a doctor en Ciencias Sociales y Humanas. También está con nosotros de forma presencial aquí Gabriel Alejandro Pacheco. Él es sociólogo y es parte del grupo Graja y Biota. Ya. Se actualiza la información. Bueno, les recuerdo a los ponentes que tienen 20 minutos para desarrollar sus exposiciones. Les pido encarecidamente que traten de regirse al tiempo. Fernando, te voy a levantar el cuadrado rojo cuando te queden 5 minutos. Adelante. Ya, perfecto. ¿Empiezo? Sí. Bueno, gracias, buenas noches, gracias por la presentación. Sí, lamento no poder estar allá, ¿no? Pero agradezco a CIDES la organización, tanto de este evento como la posibilidad, ¿no?, de la exposición virtual. Bueno, rápidamente entrando en materia. A ver, sí, bueno, este tema, esta ponencia que he presentado un poco se marca dentro de un trabajo que estoy desarrollando, las reflexiones de la tesis de doctorado, en la cual a nivel teórico se fue reflexionando y debatiendo justamente con un aspecto que aborda Foucault, que vamos a desarrollar. Hemos identificado en cierta medida que está poco reflexionado, podríamos decir, ¿no? Bueno, la tesis que estoy trabajando justamente busca abarcar este tema del ejercicio penal punitivo en una crisis política que hubo en Bolivia, ¿no?, a partir del estudio de diferentes casos judiciales. En ese ejercicio, en esa investigación, en ese estudio, lo que identificamos de entrada era un abordaje justamente de un trabajo, una lectura de Foucault, ¿no?, acerca de la cuestión penal, ¿no? Pero ahí notábamos un poco una reflexión de diferentes aspectos que iba abordando el autor, ¿no? Veíamos que el tema de sus últimos trabajos, sobre todo, hablaban de toda esta cuestión de las disciplinas, todo la sociedad disciplinaria, y empezaba a desarrollar un conjunto de nociones que iban a ese campo, ¿no?, que hablaban de más de una figura securitaria, mucho más estructurada, ¿no? Pero paralelamente veíamos que había una reflexión interna, previa incluso a esos trabajos, que buscaba abordar la cuestión de la figura más propiamente penal, ¿no?, que después se fue, vamos a ir viendo eso en el trabajo, se fue un poco alejando, digamos, o dejando un poco de lado, ¿no?, pero después fue intentado ser retomado por otros. El tema es que ahí nos quedaba como una duda al final, ¿cómo abordaba esta cuestión? Porque parecía ser que todo desembocaba en estas nociones, bueno, de sus primeros trabajos a sus últimos trabajos, desembocaba en una noción de mucho más estructurada, ¿no?, con la cual íbamos reflexionando, íbamos debatiendo. Algo que no queríamos hacer al principio era descartar de entrada muchos de las reflexiones, y consideramos que con Foucault hay muchos elementos, mucha tela por cortar, y uno de esos ejes, digamos, de esa reflexión es justamente este que estamos presentando, ¿no? Es un enfoque un poco más desarrollado acerca de la cuestión penal en Foucault, y el desarrollo, cómo evidenciamos que ha ido desembocando, ¿no? Vamos a entrar, ahí está. Perdón, no me está dejando ver esto. Un segundito. Ahí está, bueno. Ya, como decía al principio, bueno, esta ponencia lo que va a buscar, se va a enfocar en lo que estaba dando como antecedente. Sabemos que el trabajo de Foucault es monumental, es muy grande, ¿no? Abarca, es recuperado por diferentes disciplinas, ¿no?, la psiquiatría, la psicología, etc. Y abarca diferentes aspectos, ¿no?, diferentes. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de abocarnos es no una revisión tan amplia, digamos, sino tratar de ir por una línea de reflexión
que hemos identificado que en Foucault se llama esta línea de trabajos que va a denominar como prácticas judiciales, ¿no? Y dentro de eso vamos a ir viendo cómo aborda el tema de la confesión y el tema de la dramaturgia en sus últimos trabajos, ¿no? Como decía al principio, esta reflexión de esta ponencia se desenmarca más en una reflexión teórica de investigación empírica, ¿no? Justamente lo que trata de aterrizar es cómo a partir de los postulados del autor, de su investigación, de su enfoque, poder operativizar justamente vetas, ¿no? Sendas para el desarrollo de una investigación más empírica, ¿no? Entonces, justamente lo que se busca aquí es justamente una reflexión de los alcances y de la línea revisada para encarar justamente la investigación empírica más en un campo sociojurídico político, como decíamos, ¿no? Entonces ese es el objetivo, digamos, de ir reflexionando lo que nos propone Foucault en esta línea que hemos identificado como de prácticas judiciales, ¿no? De una revisión que hemos ido identificando justamente era rastrear este tema. Bueno, se tienen trabajos diferentes que han ido saliendo, ¿no? Uno de ellos es el vigilar y castigar, es un trabajo clave, pero paralelamente se fue identificando, tratando de hilar, digamos, cómo hay trabajos de Foucault desde donde fue partiendo, ¿no? Esta línea de investigación, de abordaje de lo judicial, de lo penal. Y algo que identificamos es que en sus primeros cursos, justamente donde va desarrollando donde se adentra justamente esta temática con más elementos, es en estos primeros cursos que ha desarrollado Foucault, que se han denominado teorías e instituciones penales, ¿no? Un curso entre 1970 y 72, ¿no? Vamos viendo que la cuestión del castigo y su centralización bajo la forma estatal, ¿no? En sus primeros trabajos va siendo abordado tras procesos de represión particular en ciertas sociedades occidentales, ¿no? En estos trabajos, en este trabajo Michel Foucault, en su curso nominado Teorías e Instituciones Penales, vamos viendo que aclara lo siguiente, ¿no? Su objeto va desarrollando un poco lo que es su objeto de estudio, ¿no? Donde apunta que agrega parte de la noción de práctica para abordar diversos sistemas de represión, ¿no? Entonces, aquí en este trabajo Foucault ya de entrada, que después va a desarrollar en posteriores trabajos, lo que busca es demarcar una línea de diferenciación frente a lo que él decía, los trabajos que han abordado el tema de lo penal, ¿no? lo judicial, predominantemente son trabajos más del ámbito normativo, ¿no? Lo que nosotros buscamos hacer, señala Foucault, es desde una noción de práctica, ver no cómo se ha teorizado o cómo se ha normado en los sistemas penales, sino cómo en la práctica se ha desarrollado los sistemas penales y cómo a partir de esos sistemas penales se puede ir viendo muchos más aspectos que se han estructurado en las sociedades, ¿no? Entonces va un poco ya delimitando su objeto de estudio que va a ser desarrollado posteriormente en otros trabajos, ¿no? No voy a entrar en detalle de las obras porque es muy amplio, sino ver las líneas, digamos, podríamos decir, generales que podemos ir extrayendo de cada una de estas trabajos que hacen lo que podemos ver una especie de cadena, ¿no? Una línea de trabajo que la vamos a reflexionar, ¿no? Otro trabajo que después va a desarrollar es el tema de la sociedad punitiva en este texto, que es un curso posterior al de Teorías e Instituciones Penales, donde Foucault va a desarrollar con más elementos en esta publicación justamente el concepto ya de tácticas punitivas, por ejemplo, ¿no? Para abordar cómo en los sistemas judiciales, ¿no? Se van desarrollando ciertas formas inquisitoriales, ¿no? Y se van haciendo una especie de paso a las figuras penales modernas, ¿no? Entonces, a partir de la noción de tácticas punitivas, lo que busca ver es justamente estas diversas formas de estrategias de imposición bajo esa figura penal, pero en sus inicios, ¿no? a la forma penal moderna. Entonces, una noción es de tácticas punitivas, otra noción que va a desarrollar es la de guerra civil, para ir señalando que en las sociedades no es posible, o mejor dicho, no es necesario poder identificar que en las sociedades no existe a diferencia de las teorías más liberales, ¿no? Una especie de guerras individuales. Él plantea ver justamente una especie de guerra civil donde son agrupamientos amplios, ¿no? de la sociedad, que son los que se disputan, ¿no? entre amplios bandos. Entonces, a partir de esas disputas entre bandos, por un lado, y por otro lado esta noción de tácticas punitivas para ver las diferentes formas
que se han presentado al menos en el paso del modelo medieval a su forma moderna, donde va viendo estos juegos, podríamos decir, entre diferentes tácticas punitivas, ¿no? Que van desde su forma inquisitorial hasta el nacimiento, poco a poco, ya de la forma prisión, ¿no? Sí, ya. Después vamos viendo que esta línea de reflexión Foucault la va a desarrollar, la va a ir desarrollando ya más adelante en otro trabajo que es posterior, ¿no? Que es por ejemplo, en su escrito de la verdad y las formas jurídicas, que es previo, ¿no? Es un intermedio, podríamos decir, entre su escrito de la sociedad punitiva y el vigilar y castigar, ¿no? El de las formas, de la verdad y las formas jurídicas, donde va hablando que desde el siglo XVIII, por ejemplo, en las sociedades occidentales, ya va adentrándose y se va enfocando en esta figura de la aparición del criminal como un enemigo público, ¿no? Que va señalando que se desarrolló frente a una figura de la vagancia, ¿no? La negación del trabajar, ¿no? Ya en este paso, podríamos decir cada vez más de las sociedades modernas, ¿no? Se va enfocando cada vez más en la forma de la forma prisión, a diferencia de sus anteriores trabajos, ¿no? Donde va identificando que la forma punitiva, por ejemplo, en sus primeros trabajos de teorías, lo que se enfoca es sobre todo en la masacre, ¿no? En las configuraciones de la masacre, en las sociedades, ¿no? En ese paso antes de su forma moderna, ¿no? La masacre era una forma predominante, y entre las tácticas punitivas va surgiendo una figura que llama la prisión. Entonces, en estos trabajos lo que se va enfocando es con más detalle en esa forma prisión, ¿no? Como una prolongación de la coerción capitalista por medio de dos conjuntos, él dice, ¿no? Los conjuntos penales que definieron las prohibiciones y las sanciones bajo la institucionalización de la justicia, y los conjuntos punitivos, llaman, ¿no? Del modo de producción capitalista por medio del poder político y la moralización, ¿no? Entonces, vamos viendo que en estos primeros trabajos, donde Foucault va a tratar de abordar esta figura de lo punitivo, ¿no? Claro, y en el estudio histórico, ¿no? va identificando una figura de esas formas punitivas, ¿no? Concretamente, que es la forma prisión, en la historia, y va a ir tratando de ver cómo se relaciona justamente esta forma prisión con otras configuraciones sociales que se dan en la historia, como es el desarrollo del modo de producción capitalista, pero en eso, como vemos, se sigue enfocando justamente en la figura penal, ¿no? Donde va a hablar justamente de dos conjuntos, ¿no? Los conjuntos penales y los conjuntos punitivos, que van a configurar justamente este sistema judicial que va a desarrollarse en su forma capitalista, en su forma mucho más moderna, ¿no? Concentrada en el Estado, ¿no? Pero se sigue enfocando todavía en esta dimensión, podríamos decir, de la práctica judicial, ¿no? Pero ya en su mismo trabajo, ya después de vigilar y castigar, lo que vamos viendo es que estas reflexiones, sobre todo en el aspecto de esta dimensión de lo punitivo, ¿no? Va abriendo paso a otra cosa, ¿no? A algo que después Foucault va a desarrollar más en vigilar y castigar, ¿no? Donde vemos que en los siglos, Foucault señala, ¿no? Que en los siglos XVIII y XIX, previo a la forma de la prisión moderna, se desarrollaron ciertos intentos de la desaparición de los suplicios, ¿no? Ya va señalando, por castigos más ocultos. Se buscaba que el dolor del cuerpo ya no fuera constitutivo de la pena, que el técnico reemplace al verdugo y el castigo se enfoque en el alma, ¿no? Del delincuente, para poder conocerle. Todo lo cual se extendía dentro de los límites de la figura de derechos que se iba constituyendo, ¿no? Dentro de esto vemos, señala Foucault, que las disciplinas y la economía política del cuerpo buscaron fabricar una individualidad a partir de los cuerpos que controlan por medio de 4 formas, ¿no? Como ser la división espacial, el cifrado de actividades, la acumulación del tiempo y por composición de fuerzas. Es decir, dentro de esa figura de lo que penal, ¿no? Paralelo a su estudio histórico, vamos viendo que Foucault va redireccionando, y al mismo tiempo que va identificando, al mismo tiempo va redireccionando justamente a esta noción, su estudio a esta noción de las disciplinas, ¿no? En sus primeros trabajos, como decíamos, va enfocando más en la cuestión de lo punitivo, de lo penal, entendido como esas figuras de imposición que se fueron dando en la Edad Media, donde predominaba la masacre, ¿no? Estas formas de castigo no propiamente modernas, digamos, como por ejemplo como la prisión moderna, que fue el encierro se fue generalizando, ¿no?
ya no como una forma, digamos, de purga o de eliminación, sino como una forma de rehabilitación, ¿no? Una forma de disciplinamiento, ¿no? Y al mismo tiempo las disciplinas, como señala Foucault, no solamente se van a constituir en la forma prisión moderna, sino se van a empezar a configurar a nivel general, ¿no? A nivel de la sociedad, ¿no? O sea, esta forma disciplinaria, lo que después va a llamar la sociedad disciplinaria, se va a extender, va a apuntar a estudiar justamente cómo esta se va extendiendo y en las modernas sociedades, ¿no? Pero dentro de esta reflexión que va desarrollando después Foucault, ¿no? Porque los posteriores trabajos después de Vigilar y Castigar, por ejemplo, el defender la sociedad, ¿no? Está el tema de la biopolítica y otros que van a empezar justamente a desarrollar a partir de esta noción de disciplina, ¿no? Que se extiende a nivel social, desarrolla justamente otras configuraciones y se va enfocando en esas configuraciones sociales más amplias, más grandes. Vamos viendo que Foucault pareciera ser que va dejando un poco de lado esta noción de lo penal, digamos, como práctica judicial, pero que después va a ser en cierta medida retomada, ¿no? En otro trabajo que es posterior, que es un trabajo que es el obrar mal y decir la verdad, ¿no? Donde busca ver el tema de la función de la confesión de la justicia, ¿no? En los sistemas, en los modernos sistemas judiciales, ¿no? Ahí vemos que, bueno, retomando Foucault el abordaje de las prácticas judiciales penales, va señalando que estas son propuestas de identificar en las configuraciones que denomina los regímenes de verdad, ¿no? En su conferencia, como habíamos mencionado, titulada Obrar mal y decir la verdad, esa relación entre jurisdicción y verdad, según Foucault, acarrearía un problema en el sistema penal, ¿no? Tras la incorporación junto al criminal y la criminalidad, el juego de relación consigo mismo, ¿no? Así, en la práctica de la confesión se fue constituyendo un elemento fundamental de ese problema, ¿no? Es decir, Foucault se había enfocado justamente después de sus trabajos sobre todo de la sociedad disciplinaria, para ver cómo el sistema, no, en realidad el tema de cómo lo penal configuraba, o sea, cómo expresaba formas de regímenes de verdad, ¿no? Y cómo esa forma penal fue, podríamos decir, modificándose, fue mutando, se fue transformando hasta ampliarse, perfeccionarse como forma disciplinaria. Lo que hace Foucault después volver un poco a este tema de lo judicial, ¿no? De cómo lo judicial, a pesar del sistema disciplinario, ¿no? Se mantiene en las sociedades modernas, ¿no? Entonces, ahí lo que va identificando Foucault es que dentro del sistema judicial hay una dimensión o una categoría por la cual se puede entender que tiene que ver con la confesión, ¿no? El sistema judicial, junto con la figura de la confesión, que se mantuvo justamente, fue acarreando un problema, ¿no? Fue acarreando un problema. Y Foucault se va preguntando, ¿no? ¿Y por qué se quiso vincular al individuo con su verdad? ¿Cuál es el lugar del papel del decir veraz en la práctica judicial? ¿No? La confesión en los códigos penales modernos abrió paso a otra cosa, señala, ¿no? Es decir, este resabio, podríamos decir, de la forma penal, en su forma judicial, ¿no? Es decir, si la teoría de las disciplinas apuntaba a identificar cómo a nivel social, ¿no? El sistema judicial se había configurado mediante otros mecanismos, ¿no? Como la policía, otras configuraciones, ¿por qué el sistema judicial se mantenía, ¿no? Como dice Foucault, ¿no? La confesión no menguó en los sistemas penales modernos por las siguientes razones, ¿no? Lo que él señala es que la confesión estuvo en el significado que tiene en el sistema penal para el reconocimiento del poder del tribunal, el derecho a castigar y para la reintegración social o autocastigo. Es decir, permitiría saber sin duda y permite el pacto punitivo. Perdón, no me deja ver esto. Y permite el pacto punitivo para la consolidación del poder, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es que Foucault, claro, frente a lo que va identificando como un resabio,
¿no? Frente a esa pregunta de por qué se mantiene el sistema judicial, ¿no? Va dando una respuesta, ¿no? Es decir, va buscando dar una respuesta, ¿no? De por qué se mantiene el sistema judicial con el tema de la confesión, por esta dimensión de la confesión. Lo que va a señalar es que justamente el sistema judicial penal se mantiene porque lo que busca es reconocer, ¿no? En el acto de juzgar, lo que busca es que se reconozca el poder de una instancia, como en este caso el tribunal, ¿no? Y al mismo tiempo, en lo posible, el acusado, por ejemplo, en su confesión, reconozca, abra la posibilidad de su como autocastigo, ¿no? Fernando, te quedan ¿Sí? dos minutos para las conclusiones. Ah, ya. Parece que era 30, me confundí, perdón. Ya, entonces voy a ir cerrando. Ya, entonces lo que vamos viendo es que, voy cerrando ya, el tema de, esta pervivencia, podríamos decir, de este aspecto, lo que hace Foucault es dar una respuesta casi automática, podríamos decir, de por qué pervive el sistema judicial, sobre todo por esa dimensión de la confesión, ¿no? La cuestión de la restauración del poder, dice, por medio de la pervivencia de la figura judicial penal, y aquí lanza una noción, dice, ¿no? En tanto dramaturgia podría ser entendida como una, bueno, Foucault lanza esto, ¿no? Que es como una dramaturgia, en realidad, porque es como que ya se tiene la sentencia y simplemente el juicio es para confirmar el poder del tribunal y demás, ¿no? Entonces, por eso es que llama dramaturgia, ¿no? Pero lo que nosotros vemos, y esta es la discusión, es que en esta noción que corresponde rápidamente, vemos que hay una anomalía, en un sentido de entender el trabajo de Foucault como un programa de investigación. Vemos que hay una anomalía que empieza a chocar con lo que el mismo Foucault señalaba en el desarrollo de su teoría de las sociedades disciplinarias, ¿no? Hay una anomalía porque si hay un crecimiento de las sociedades disciplinarias, ¿por qué en la del juzgamiento y esta dramaturgia se expresa? Entonces hay una anomalía en el desarrollo, vamos viendo, ¿no? Y entonces, al ver esta anomalía, lo que vamos vamos concordando en cierta medida con algunas reflexiones o algunas críticas que van haciendo otros autores, sobre todo el trabajo de Foucault, en este tema de este juego, digamos, entre Foucault, consecuencias desde su enfoque, ¿no? Estas tensiones entre ver las prácticas, como decíamos al principio, de lo penal desde las mismas prácticas, pero al mismo tiempo también ver estos ciertos determinismos que el mismo autor va acuñando, digamos, en el desarrollo de su teoría. Entonces son dos figuras que vamos viendo que van chocando, lo cual nos va develando frente a estas anomalías, digamos, va viendo en su teoría unas respuestas casi automáticas, ¿no? Predefinidas en la misma noción, ¿no? Por lo que la predefinición de la dramaturgia punitiva identifica por Foucault abriría horizontes de reflexión más allá de lo postulado por el mismo autor, lo cual sería directamente respondida por ciertas predefiniciones. Rápidamente, por eso cierro. A modo de conclusiones, lo que vamos viendo, bueno, es que el trabajo de Foucault se enfoca a identificar, o sea, el trabajo sobre esta línea que hemos dicho y que hemos señalado, ¿no? De las prácticas judiciales, identificar ciertos cauces que permiten tener certeza sobre los complejos procesos históricos desde la búsqueda de la relación entre jurisdicción y verdad. No obstante, la pervivencia de figuras como la confesión en los modernos sistemas penales ha constituido un reto problemático a la lectura disciplinaria, ante lo cual Foucault buscó señalar que los actos como la confesión entre los sistemas penales implicaría una figura restauradora del pacto del poder, lo cual le dotaría la figura de la dramática penal. Con eso cierro, pero esta figura de dramaturgia penal no podría contemplar más aspectos, es decir, la identificación de la anomalía de la dramaturgia no convendría identificarla bajo más aspectos que pueden configurarla. ¿Por qué se requeriría la dramaturgia punitiva en los sistemas penales modernos? Son preguntas que desbordan los marcos de presuposición que tal vez nos arroja Foucault, por lo que se considera que la figura de la dramaturgia punitiva, ¿no? Que abre puertas más bien a una reflexión teórica empírica de lo abordado por Foucault, lo cual efectivamente no deja de señalar los valiosos aportes que ha desarrollado Foucault a la reflexión de las prácticas judiciales, sus detalles históricos que ha ido desarrollando, y estas categorías como lo penal y lo punitivo que va desarrollando. Pero vamos viendo que al abordar la cuestión de nuevos sistemas judiciales modernos, hay aspectos preguntas que creo que nos llevan a otra dirección, se requiere otra forma de abordar, ¿no? Lo cual no deja de señalar los varios aportes del autor a la reflexión de las prácticas judiciales actuales
y para la región. No, bueno, eso ahí quería tenerlo. Gracias por el espacio. Vamos a escuchar la presentación de Gabriel. Igual tienes 20 minutos. La presentación, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar aquí ante ustedes. Es también muy difícil porque vengo cargado de emociones, ¿no? Por la investigación, por cómo ha sido la trayectoria de mi vida allá. Yo en 2023 conseguí una beca para ir a estudiar a Bélgica. Estuve un año allá. Entre paréntesis, no tenemos nada que envidiarles, para nada, en términos académicos, ¿no? Y menos en calidad de vida, y esa es mi apreciación personal, lo pongo entre paréntesis, pero es importante para mi tema. Yo he querido hacer un tema sobre Bolivia allá. Bueno, yo soy boliviano, para los que no sepan, no me conozcan. Y bueno, eso también se relaciona con mi tema, ¿no? ¿Por qué dudar si yo soy boliviano? Siempre me preguntan, tal vez en espacios no tanto como estos, pero cuando voy al campo, cuando estoy en algunos lugares de la ciudad, es como surge, ¿no? Y se relaciona de nuevo con mi tema, lo voy a retomar. Voy a entrar directo al tema. Yo he trabajado con personas que han sido adoptadas de Bolivia a Bélgica. He trabajado con básicamente una generación dentro de las personas que he logrado encontrar que vivían en Bélgica y algunas que vivían en Suecia, ¿no? Y bueno, en general eran mujeres las que se han animado a hablar. Y bueno, vengo de la desgarradora mesa de Rosario Castellanos. No es casual que hayan sido mujeres, ¿no? Lugones, María Lugones dice que entre mujeres indígenas hacen los oprimidos, ¿no? Y los que tienen las experiencias más fuertes, ¿no? Yo no creo haber hablado con los casos más extremos, pero los casos que las personas con las que he hablado me han marcado, ¿no? Y es algo que vengo a transmitirles aquí. De eso también tratan el papelito que les he pasado antes. Y bueno, entrando en materia, ¿no? Básicamente 1 millón de niños han sido reconocidos como adoptados de los países del sur a los países del norte, ¿no? Esto se relaciona con que hay una reducción de la natalidad generalizada, ¿no? En todo el mundo, pero especialmente en Europa, Estados Unidos. Y bueno, la adopción es una forma en la que esto se amortigua. Es un poco duro decir, ¿no? También las parejas tienen hijos más tarde, ¿no? El ritmo de vida, tratar de conseguir la cantidad de bienes materiales que uno en teoría necesita para tener una familia, ¿no? Que llevan a postergar la edad de tener hijos. Y bueno, esta es la historia, ¿no? de personas que fueron de aquí a allá. Fuera de Europa, en Suecia, es de 4 veces mayor que el resto de la población, ¿no? Es un estudio, está publicado. Y bueno, esto porque sufre mucho racismo y exclusiones, dentro de las inclusiones que reciben, ¿no? Y también porque por las historias duras que hay detrás, ¿no? Muchos de ellos me decían, yo no sé si yo tengo una historia de trata, no sé, porque no conozco a mi familia, ¿cómo será, no? Quería comenzar con esto en realidad, estoy un poco acelerado. Permítanme que les lea, es un fragmento de un libro publicado recientemente, un escritor africano. Dice: pero el Illimani simboliza también lo que la misma colonización había destruido con su horror natural hacia los pueblos que la sufrieron. El Illimani quiso convertirse en blanco y le recordaron no solo que no lo era, sino que jamás lo sería a pesar de todo su talento. Pagó todos los peajes culturales de la blanquitud y solo consiguió que lo mandase de vuelta a su negritud. Probablemente dominaba Europa mejor que los europeos. ¿Y dónde acabó? En el anonimato, la desaparición, el ninguneo. Tú lo sabes. La colonización siempre era entre los colonizados, la desolación, la muerte, el caos.
pero también siembra entre ellos, y es su triunfo más diabólico, el deseo de convertirse en quien los destruye. Fíjate en el imán, toda la tristeza de la alienación. Y creo, Faye, que esa es la suerte que nos espera si seguimos corriendo detrás de Europa, detrás de la inmensa literatura occidental. Seremos todos, cada uno a nuestra manera, el imanes. Tal vez lo seamos ya, y si es el caso, dejemos de serlo antes del aniquilamiento. Tenemos que largarnos de aquí, Faye. Tenemos que salir pitando de aquí. La asfixia se acerca, nos gasearán sin piedad y nuestra muerte será tanto más trágica cuando nadie nos habrá llevado ahí a la fuerza. Nos habremos metido nosotros a la carrera con la esperanza de ser célebres. Nos transformarán en jabón negro y luego nuestros verdugos se lavarán las manos con ese jabón y se blanquearán todavía más. En la siguiente diapositiva, yo conocí a esta persona, ¿no? Es un maestro rural. Es mucho más moreno en la realidad pues, de su foto de WhatsApp, ¿no? Y lo que yo argumento es pues, algo que pasa con nosotros como individuos. Quizás el que yo sea tan pálido es algo que muestra eso. Mi papá, por ejemplo, es moreno. Pero también como sociedades. Y ahí es donde quiero enmarcar todo esto que les voy a contar sobre la adopción. Entonces, ¿podemos pasar, por favor? El título, pero mi argumento central, que está en la siguiente, es que mis interlocutores, estas personas nacidas en Bolivia, adoptadas y criadas por familias belgas, se sintieron y fueron hechos sentir constantemente racializados, distintos, parcialmente incluidos. Y eso es importante, tanto en Bélgica como en Bolivia, porque aquí también hubo problemas. Ya, pero me voy a enfocar, lo pongo en los anexos, una parte que hablo de Bolivia. Mi investigación ha sido en Bélgica, ¿no? Pero también han sucedido, o sea, se sentían excluidos en Bolivia y eso es importante, ¿no? Nadie puede tirar la primera piedra aquí. El trato que recibieron no fue motivo por factores culturales transmisibles presentes en ellos. Lo anterior, en tanto que fueron adoptados con menos de 3 años por familias locales, vivieron allá toda su vida, cursaron desde el sistema educativo básico hasta la universidad, trabajaron y algunos tuvieron familias allá. La exclusión y el racismo se debió, ellos dijeron, a su apariencia física, la cual era discordante con 2 cosas. Yo me centro, ¿no? Primero, esquemas de pertenencia locales. Un esquema de pertenencia es una idea de quién pertenece a cierto territorio y quién no, y justifica también el trato del que pertenece hacia el que no pertenece. Y a imaginarios sociales, es decir, esquemas, formas de pensar que se transmiten entre personas de evolución social, ¿no? Relacionadas al desarrollo, cuando se habla de desarrollo como progreso, ¿no? De los más desarrollados. Entonces en la siguiente voy a quedar. Bueno, la familia adoptiva que ellos tuvieron fue su ancla más importante al mundo, ¿no? Estas personas que los adoptaron, ellos hablaban siempre cosas muy buenas y de hecho veían eso como algo privado, ¿no? Porque en general su vida era pública por su apariencia, ¿no? No tenían en general un vínculo con su familia biológica, no la conocían, pero sí tenían fuertes preguntas sobre su pasado, ¿no? Que les ocasionaba ansiedad, dolor y pena. Pero su familia social era, como les digo, la base de su pertenencia, y la pertenencia es un tema central aquí. Yo hablo, más adelante voy a hablar de amor, y cuando hablo de amor, hablo como un sentimiento de pertenencia hacia alguien o hacia algo. Ellos sintieron amor con su familia, ¿no? Que tuvo la apertura de cuidar a alguien muy lejano a ellos y que muchas veces trabajaban en posiciones de vanguardia en su sociedad y quizás menospreciaron el racismo que había, ¿no? Ya voy 9 minutos. Mis interlocutores comenzaron a sentirse distintos cuando fueron a la escuela, ¿no? Podía ser bueno, había gente que era popular por su color distinto, otros que tenían experiencias neutrales, otros muy negativas, ¿no? Mi amiga me dijo, se convirtió en mi amiga, yo me sentía como en un zoológico ahí, donde la gente me veía distinto. En general tenían mejores experiencias en entornos más urbanos y con compañeros de orígenes más diversos. En su adolescencia se volvió más complicado.
Una de ellas empezó a dibujar su color de piel de color marrón, se dio cuenta que era café. Su apariencia les empezó a recordar que no eran de allá, querían encajar, querían ser normales, pero no podían, ¿no? Nunca pudieron. Nunca pudieron porque había un imaginario social de quién era belga, ¿no? Que una persona alta, rubia, flaca, delgada, que recordaba a lo que hemos llamado con ellos el estándar de belleza en Europa, ¿no? Y que parece que es más expandido de solo su caso, ¿no? Porque mientras jugaba básquet, mientras tenía una experiencia con la líder de la congregación boliviana allá en Nochebuena, mientras iba a protestar por Palestina, encontraba el mismo imaginario de quién era del territorio, ¿no? Y bueno, aquí hay que entender, ¿no?, que Bélgica es un país que ha recibido muy poca migración históricamente, ¿no? En general han recibido migración estacional y en general luego dejaban que los migrantes se fueran, ¿no?, porque venían a trabajar en la agricultura y luego se iban. Entonces, yo sostengo, mis interlocutores tenían todo para afirmarse belgas. Ellos se sentían belgas. Menos dos cosas, el lugar de nacimiento y la apariencia física. De hecho, hay una categoría que se llama allochtones, significa migrante, que es una categoría que es legal allá, que está entrando en desuso, ¿no? Pero básicamente es que si tú tienes en 3 generaciones antes alguien que no ha nacido en Bélgica, eres migrante, ¿no? Y es tan fuerte que yo tenía un amigo que cumplía con este estereotipo belga, era alto, rubio, de ojos azules, pero tenía miedo. Cuando yo le pregunté, ¿qué es esto de allochtones? Tenía miedo de que alguien supiera que su madre era polaca y que lo reconocieran como polaco, que no era de allá. O sea, es algo muy duro, ¿no?, que incluso la gente de allá sufre. Es también, o sea, esta imagen tan dura también se explica porque la ciudadanía belga es todo un privilegio, ¿no? Como les digo, tienen algo muy desarrollado allá, muy bonito, muy rico, ¿no?, en términos de dinero. Y también porque hay una noción racial. Aquí no manejamos, en exposiciones anteriores han hablado de raza, pero no sé si diferenciaban entre raza y etnicidad, porque en Europa raza es distinta, ¿no? La raza viene con connotaciones más biológicas muchas veces, y se habla de blanquitud, ¿no?, como categoría racial, como una forma yo diría, de diferenciar entre humanos con base a la antigüedad de la ocupación de cierto territorio, rasgos lingüísticos y culturales, socioeconómicos y de apariencia física, entre otros quizás. Sin embargo, cuando hablamos, mis interlocutoras sabían que ellas eran hermosas. Como es la gente de acá, aunque a veces sea difícil incluso para la gente de acá afirmarse como tal, por las imágenes que manejamos de lo bello. En su adultez, las experiencias de exclusión se multiplicaron porque empezaron a ir por varios lugares de la sociedad, más independientes, ¿no? Y bueno, les fue difícil conseguir trabajo, ¿no? Tenían que sacar su foto del CV, por ejemplo, entre otras cosas, pero también podían usar su apariencia como algo positivo, ¿no? Por ejemplo, uno de mis interlocutores usó esta lógica de rentabilizar con la diversidad, o sea, poner a gente diversa en puestos, no sé, importantes, ¿no?, para que tengan una perspectiva distinta, para conseguir el puesto que él soñaba, ¿no? Él dijo, yo soy adoptado, vengo de Bolivia, tengo un montón de cosas distintas, hasta únicas, y única es una palabra fuerte ahí. Pero logró el puesto que soñaba en una corporación gigante de finanzas en Suiza, ¿no?, con eso, ¿no? O sea, y él, junto a otros, también tenía una perspectiva decolonial muy fuerte, ¿no?, por las mismas experiencias que ellos han vivido. Él me decía, la gente en Asia y África, América no dijo, pero yo creo que también, trata de volverse lo más blanca posible, dado que tener la piel oscura se relaciona con trabajar en el campo, bajo el sol, todo el día. Y en Europa mucha gente quiere tener la piel más oscura. A los europeos no les gusta ser muy blancos.
Eso se considera, al menos en Bélgica, como una señal de no tener recursos, de no tener dinero para ir a un lugar donde puedas tomar sol durante las vacaciones. Allá no hay sol en invierno, ¿no? Entonces los que somos muy pálidos parecemos enfermizos. Entonces, nos preguntaban, ¿no? ¿Qué nos hace quienes somos? El tiempo. Entonces, bueno, yo digo, su experiencia fue una amalgama de adopción más desconexión de su pasado social y familiar, porque se trataba activamente de borrarlo, una incomprensión generalizada por su experiencia particular, una apariencia distinta a la de los otros, que los llevaba a tener crisis existenciales muy fuertes y preguntarse a dónde pertenezco, quién soy, y es a lo que yo me refiero como herida colonial, que bueno, ya lo refirió a Tami Caguayo, que está acá, es una persona que fue adoptada y volvió a Bolivia, está viviendo acá. Entonces, hablamos de disonancia corporal, ¿no? Verse, tener que se conciba, que se piense que ellos tienen mentes de belgas y cuerpos de bolivianos. Tanto aquí como allá, ¿no? Y un hueco existencial, ¿no? O sea, un vacío dentro de las explicaciones que ellos pueden hacer sobre quiénes son como personas, que les da una mayor vulnerabilidad a las crisis, ¿no? Y que los lleva a tener vidas difíciles. Ahora, ¿por qué este racismo, no? Muchas explicaciones, pero yo voy a leer lo que ellos me dijeron. Estábamos hablando, les pregunté esto, ¿no? ¿Por qué fueron racistas con ustedes? Y me dijeron, me contaron esta historia sobre cuando un amigo, se me va el tiempo y todavía tengo que llegar al otro, pero esto es importante, así que estaban hablando en su familia, la familia que no es racista y que la recibe, que fue a visitarla a su casa, sobre alguien que fue a Perú, ¿no? Y una de sus primas dijo, los países de los monos. Y mi amiga dijo, estaba furiosa, ¿no? Perú es el país vecino donde yo nací. Le dijo, no hables de Perú o Bolivia de esa manera, ¿me oyes? Es tan irrespetuoso. No tengo idea de qué más le dije, pero le dejé muy en claro que no apreciaba ese tipo de expresión en mi casa, que era una gran falta de respeto. Eso fue muy racista, o sea, se refería a las personas, ¿no? Para aclarar, ¿no? Los monos, las personas. Y todos en la mesa se quedaron en silencio. Yo era una joven de 15, 16 años. Ya, voy a tener que acortar. Pero ellos dicen, es una forma de pensar que algunos belgas tienen, donde se ve a la gente de Perú, Latinoamérica, de otros lugares como inferiores, como menos en desarrollo, como menos evolucionados. Te ves a ti mismo como superior y no lo eres. Créeme, no lo eres. Los belgas pueden aprender muchísimo del pueblo boliviano y de la cultura boliviana. Yo diría que, en ciertos aspectos, el pueblo boliviano está más evolucionado. Realmente creo que esas personas no lo hacen con mala intención, pero es una visión generacional sobre otros pueblos que no conocen. Pienso que si llegaran a conocer gente de otras culturas dirían, oh, son como yo. A partir de esos estereotipos se relacionan prejuicios como el de los países de monos. Bueno, aquí se me va el tiempo, entonces tal vez no voy a llegar a hablar mucho del desarrollo, pero rescato algo muy importante acá, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta idea de subdesarrollo? De ¿por qué hemos de sentirnos subdesarrollados, de aceptar ese discurso, ¿no? Una de mis interlocutoras decía, cuando la gente la trataba mal, ¿qué es lo que está mal contigo? Porque yo estoy bien, yo no te estoy haciendo daño, yo estoy haciendo mis cosas y tú me estás haciendo daño. ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué necesitas sentirte superior a mí? Entonces, bueno, en la ponencia lo desarrollo un poco más, pero el desarrollo, sobre todo cuando se lo ve como progreso, como esta ascendencia en la línea del tiempo hacia un futuro, parece un discurso post-colonial, de conquista, ¿no? ¿Cómo nos conquistaron ustedes? Nos conquistaron, esa palabra fuerte. Pero, ¿cómo conquistaron este espacio? Ustedes son inferiores. Ustedes no son humanos, o son medio humanos, no tienen alma, ¿no? ¿Y cómo se sigue manteniendo el desarrollo? Ustedes todavía no han llegado a lo que nosotros somos. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué seguir con la idea del desarrollo? Y creo que en la idea de vivir bien
hay una bonita alternativa de pensarnos y de pensar hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos construir como sociedad, más allá de esto. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias a los dos expositores. Ahora me gustaría abrir el espacio a preguntas, comentarios. ¿Nadie? Bueno, Bernadette. Una pregunta para ti. Tú dijiste que viven con ese vacío existencial de no saber quiénes son. ¿Y eso pervive o hay algún, nos mencionaste hasta que son adultos, hay algún momento en que ellos ascienden o transforman toda esta sensación o se queda por siempre? ¿Cómo se traslada a los hijos? O los hijos ya no, obviamente ya no llevan ese cargo. Algo muy importante para ellos es reconectar con Bolivia. Entonces tienen, yo les he llamado viajes de retorno. Bueno, se los conoce así en general, ¿no? Entonces vienen a Bolivia, vienen a buscar el lugar donde han sido adoptados, tratar de reconstruir su historia. Muchos encuentran, algunos, no muchos, encuentran a sus familias, ¿no? Bueno, aquí está la historia de una persona que encontró a su familia, es la que le he repartido, y eso de alguna forma llena ese vacío, ¿no? Porque es como tratar de explicarse. Hay otros que siguen buscando. En la última diapositiva tengo una foto de lo que están haciendo la red de bolivianos adoptados aquí en Bolivia, ¿no? Porque es una red. Tienen encuentros, eso también les ayuda, ¿no? Reunirse con otras personas que han sido adoptadas. Tienen encuentros internacionales y algunos viven acá y están buscando a sus padres, están buscando a las familias de otros, están haciendo pruebas de ADN, por ejemplo. Bueno, les agradezco a todos por estar presentes en esta mesa. Vamos a dar por concluida y cerrada.